Encuentran, chicos? En esta ocasión vamos a iniciar con lo que en el curso intensivo le llamamos taller de física, de la materia de física. En este caso, recuerden que al ser un taller, la idea es ayudarles a resolver problemas puntuales que puedan presentarse en una prueba, en un examen, en una exposición, etcétera, ¿sale? Entonces, este tema se ha pedido demasiado, sobre todo porque no llega a comprenderse del todo algunos pasos. Entonces, eh, aprovechen que está en formato de un video para que ustedes puedan pausar, regresar las veces que sea necesario para comprenderlo. Voy a hacer el intento por dejarlo lo más claro que se pueda para que no haya ningún problema, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar. Taller de física con vectores, para comprender los vectores. De entrada, analicemos qué es un vector. Como ustedes recuerdan, hay magnitudes escalares y hay magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales son aquellas magnitudes, déjenme poner aquí el puntero. Las magnitudes vectoriales son aquellas magnitudes que determinan una dirección y un sentido, mientras que las magnitudes escalares no necesitan una dirección y un sentido para poderse establecer. Si nosotros decimos 4 segundos, es una magnitud escalar, porque se determina por completo solo poniéndole el número 4 y la unidad de medida segundo. Pero si tú quieres determinar, por ejemplo, el desplazamiento que tuviste a algún lugar, tienes que decir que recorriste, no sé, 80 metros dirección norte. Ahí estás estableciendo una cantidad, 80, una unidad de medida, metros, y además estás diciendo hacia dónde te moviste, lo cual hace que el desplazamiento sea una magnitud vectorial. Varias magnitudes en el universo están determinadas como magnitudes vectoriales porque requieren una dirección y un sentido. La velocidad, la aceleración, la fuerza, la presión, entre otras, ¿sale? Entonces, magnitudes vectoriales son aquellas que requieren una dirección y un sentido para determinarse por completo. Magnitud, unidad de medida, dirección y sentido son los 4 componentes que requerimos entonces para determinar a una magnitud vectorial, mientras que solo necesitan la magnitud y la unidad de medida, una magnitud escalar. ¿Sale? Bien. Todo vector tiene 4 componentes. ¿Esto qué significa? Que siempre que ustedes vayan a querer determinar a un vector, necesitan tomar en cuenta estas 4 partes que lo configuran. Tiene un punto de aplicación, es decir, un lugar de donde sale. Miren, por ejemplo, aquí yo puedo colocar el dibujo de un vector, que sería una flecha, ¿sale? Que está dirigiendo su punta hacia este lado, ¿sale? Entonces, ¿cuál es el punto de aplicación u origen del vector? Pues de donde sale el vector, o sea, de acá. Este es el punto de aplicación o punto de origen. Luego tenemos un módulo con una unidad de medida y una escala determinada. El módulo es qué tan grande es nuestro vector. Esta longitud del vector va a depender por completo, como aquí lo menciona, de una escala. Esta escala se determina antes de iniciar el ejercicio. Por ejemplo, si estos vectores representan velocidad, podríamos decir que cada centímetro, por ejemplo, que un centímetro va a equivaler a, por ejemplo, no sé, por decir algo, 5 metros por segundo. Entonces ya estamos determinando que este vector va a representar una velocidad. Y que por cada centímetro que yo dibuje en él, por ejemplo, imagínense que aquí tuviéramos 3 centímetros, por decir alguna escala, eso significa que este vector representa por cada centímetro, no, perdón, si ya establecimos discúlpenme, esta escala, 5 metros por segundo, y quedamos que aquí tenemos 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 3 por 5 nos daría que esta flecha bajo esta escala está representando a 3 veces 5, o sea, 15 metros por segundo estarían representados en este vector. Eso es el módulo.
Luego hablamos de la dirección. La dirección no es otra cosa que la pendiente, la inclinación que tiene el vector. Es decir, si nosotros cambiamos el vector y lo dirigimos radialmente para otro lugar, va a tener otra inclinación. Estamos cambiando su pendiente, su m. O bien, también ustedes podrían considerar que esa dirección es el ángulo de inclinación con respecto al eje X que llegue a tener el vector. Por ejemplo, casi siempre se utiliza de esa manera, ¿sale? Aquí tenemos un imaginario eje X y yo coloco un vector que vaya así. Entonces, yo determino a través de esta idea de ángulo, ¿sale? Yo determino que esta es la inclinación que tiene mi vector. Supongamos que esto fuera 45 grados. Esto sería la inclinación que tiene ese vector, su pendiente o su dirección. Si tiene 45 grados, tendrá una pendiente de 1/2, ¿sale? Entonces, la dirección es qué tan inclinado o cómo está inclinada la flecha. Finalmente, el sentido es la orientación de la flecha. Hay 2 por cada dirección. Claro, yo podría haber puesto la flecha dirigida hacia este otro lugar en lugar de colocarla como la pusimos originalmente. Si el vector fuera, por ejemplo, así, yo estoy representando esa línea hacia cierta dirección, pero no olvidar que esa dirección tiene 2 sentidos posibles. Tú eliges uno o el otro, ¿sale? Entonces, el sentido de la orientación es la flechita, hacia dónde apunte la flecha. Mientras que, como dijimos, la dirección es la inclinación que tiene. Bueno, vamos a continuar. Aquí tenemos las 2 maneras en las cuales un vector se puede presentar a la hora de que ustedes hagan un ejercicio o les presenten un ejercicio. La más clásica es la forma cartesiana. Les dicen, el vector se encuentra en tal coordenada en X y en tal coordenada en Y. Pero recordar que en algunos exámenes se suele presentar o pedir la forma polar. No le tengan miedo, realmente lo que les están pidiendo en la forma polar es solo que ustedes indiquen hacia dónde se va a dirigir ese vector. Por eso les dan esto, la inclinación, y qué tamaño va a tener. Así, por ejemplo, si nosotros llegáramos a un examen y les llegaran a poner, supongan, vector tal igual a 50 newtons, 27 grados. Es mucho más fácil de lo que parece. Esta coordenada polar nos indica que, imaginándonos el eje X, yo voy a trazar a 27 grados, más o menos, nuestro vector, el cual debo de asegurarme que tenga un módulo o tamaño de 50 newtons, según obviamente la escala que hayamos elegido. Ustedes imaginen que tal vez una escala muy clásica sea de que por cada centímetro es igual a 10 newtons. Entonces tenemos que asegurarnos que esta flechita mida 5 centímetros para que representen los 50 newtons. Y usando un transportador, cuidar que esta inclinación respecto a la horizontal, o sea, respecto a al eje X, mantenga un ángulo de 27 grados. No se les olvide que cuando ustedes dibujen en el plano cartesiano un ángulo, el ángulo gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea, tiene un sentido levógiro, siempre iniciando convencionalmente por el cuadrante 1 o por el eje X positivo. ¿Sale? Bien, esos son los componentes de un vector en su forma polar. Entonces, o se los piden de esta forma o se los piden de esta. ¿Sale? Bien, vamos a continuar. Luego tenemos
La clasificación de los vectores. Esto por si acaso llegaran a preguntárselos. Recuerden, vectores colineales. ¿Qué son los vectores colineales? Sencillo. Significa que los vectores se encuentran sobre la misma línea de acción. Vean, por ejemplo, aquí yo voy a dibujar un vector. Es un poquito difícil dibujarlo con el mouse, una disculpa. Y aquí pongo otro vector. Estos dos vectores estoy imaginándome que corren sobre la misma línea. Eso es en física, la línea de aplicación, línea de acción, perdón. Como los dos corren en la misma línea de acción, les decimos colineales, o sea, están juntos en la línea. También podría ser que tuvieras un vector en la misma línea que el otro, este inicia aquí, pero tal vez están queriendo chocar entre ellos. Y también serían vectores colineales. Vector colineal solo implica que estén sobre la misma línea de acción. No requieren necesariamente que estén compartiendo el mismo sentido, ¿sale? Aquí tenemos un claro ejemplo de que no es lo mismo dirección que sentido. La dirección es la misma porque son colineales, tienen la misma línea de acción, pero tienen sentidos opuestos. Uno va a la derecha y otro va a la izquierda. Entonces tienen sentidos opuestos. Bien, vectores coplanares también está muy sencillo. Imagínense que en el universo tenemos esto como una dimensión, la dimensión dada. Acá tenemos otra trayectoria que nos permite trazar otra dimensión. Ustedes saben que en este universo tenemos 4 dimensiones, 3 espaciales y una temporal. En este caso aquí estoy representando a 3D, o sea, la tercera dimensión, lo largo, lo ancho, lo profundo. Si los vectores son coplanares significa que comparten el mismo plano. Por ejemplo, yo puedo dibujar un vector aquí y otro vector aquí. Cualquiera diría que esos dos vectores están dibujados en el mismo plano, lo que los hace coplanares. Pero si agregáramos un tercer vector que estuviera acá arriba, evidentemente está en un plano diferente al plano de los otros dos. Lo que significa que si esto fuera una pantalla, por ejemplo, este lado, no podríamos alcanzar a ver a la flecha que está en el otro plano. De la misma forma, esos vectores con respecto a este no serían coplanares porque no pertenecen al mismo plano. Entonces, ¿qué son coplanares? Que compartan el mismo plano. Concurrentes. Concurrentes significa que lleguen al mismo punto o que partan del mismo punto. Por ejemplo, estos dos que están aquí no son concurrentes, pero estos, los que están acá arriba, sí lo son porque los hicimos chocar. Justo en ese punto de choque nos implica que están llegando los dos como si fuera el punto de reunión. Están llegando ahí, por lo tanto estos vectores son también concurrentes. O bien podríamos poner un punto de origen para un vector para acá, otro vector para acá, otro vector para acá, y ahí ya tenemos 3 vectores. Estos vectores comparten el mismo origen. Acá le llamaríamos punto de aplicación, acá le llamamos origen. Y como comparten el mismo origen, decimos que son concurrentes. Finalmente, si son paralelos, significa que entre ellos hay un ángulo de 90 grados de inclinación. Entonces, nunca se van a tocar, ¿sale? 2 vectores o 3 o 4 o 5, los que quieran, pero vectores paralelos no podrán ser nunca, nunca, nunca concurrentes, ¿sale? Porque no pueden tocarse en un punto dado, ya que son, pues, paralelos, ¿no? Bien, ojalá que esto quede claro. No se preocupen, repítanlo las veces que sea necesario para que lo podamos entender perfectamente, ¿sale? Bien, continuamos. Hablando sobre también los vectores, las propiedades de un vector también son preguntables en un examen y son estas. Pueden trasladarse, puedes multiplicarlos por un valor escalar y puedes sumar varios de ellos. Comencemos con la primera propiedad, la propiedad de traslación, y la representé aquí en esta imagen. Vean, aquí tenemos un vector dado. Imagínense que este vector morado es el mismo que el otro, el que se encuentra aquí, ¿sale?
Entonces, pongan su atención en el primer vector, el vector morado superior. Este vector yo estoy representando sobre estas líneas punteadas su línea de acción. Y estas dos flechitas me están indicando que este vector lo puedo mover sobre esta línea de acción como si fuera un riel de un tren, ¿sale? De una vía de tren. Y también lo puedo mover para el otro lado, es decir, se puede deslizar, es un vector deslizante en este caso, sobre la misma línea de acción. O sea, un vector, cuando a ti te convenga, puedes moverlo sobre su propia línea de acción, ya sea para acercarlo a otro vector y sumarlos, no sé, para cualquier propósito de la física. De la misma forma, trasladarlo significa que, como traslación es cambio de posición, el vector también puede moverse, atención, paralelo a su línea de acción, lo que significa estas tres flechitas que están aquí y el movimiento del vector moradito hacia este lado. Eso indica que si tú tienes una determinada localización de un vector sobre una línea de acción y tú quieres que ese vector se mueva, ya sea para acá, también puede ser para el otro lado, pero si lo mueves siempre y cuando ese movimiento haya sido paralelo, o sea, que provoque una línea paralela, la nueva posición, el movimiento es libre, tú lo puedes hacer sin problema, no estás afectando en ningún momento el efecto que tendrá el vector en un sistema físico. Es muy importante que se aprendan eso porque si les llegaran a tener que necesitar acomodar varios vectores y ustedes los tienen, por ejemplo, coplanares, pero están separados, pueden utilizar esa propiedad para desplazarlos lo necesario para pues crear un sistema de vectores. Recuerden, trasladarlo significa solo tener derecho a hacer estos dos movimientos. No está permitido que tú cambies el ángulo, ni que cambies el tamaño, ni que cambies solo porque sí, para dónde está dirigiendo la flecha. Mientras no cambies eso, o sea, mientras no cambies su módulo, mientras no cambies su dirección y mientras no cambies su sentido, mueve el vector para donde quieras, ¿sale? Solamente con esos límites. Entonces, esa es la primera propiedad. Se pueden trasladar, tienen libertad de moverse. Producto con un escalar. O sea, podemos multiplicar a cualquier vector por un valor escalar. Entiendas esto muy sencillo. Un escalar pues es un número que no estás asociándolo con una dirección ni con un sentido, como un -1, un 3, un 7. Cualquier vector se puede multiplicar por un valor como los que mencioné. Y aquí están las posibles alternativas que dan como resultado. K, imagínense que significa escalar. Entonces, si el valor k o el valor escalar por el que vas a multiplicar tu vector supera el 1, lo que vas a provocar al vector es solo que se haga más grandote. O sea, va a cambiar su módulo. No cambia su dirección, obvio no cambia su sentido, tampoco. Lo que hace es alargarse. Ahora, si tu vector es menor que 1, pero ojo, todavía supera el 0, 0.3, 0.7, 0.9, 0.999999, 0.000001, mientras se encuentre entre el 0, por arriba del 0, perdón, pero por debajo del 1, va a provocar que tu vector sea una flecha más chiquita, ¿sale? Que se haga más pequeño. Y finalmente, última condición, es que si tú multiplicas al vector por un valor menor a 0, por -1, por -3, por un decimal negativo como -0.2, lo que tú quieras, pero que sea menor a 0, el vector cambia su sentido. O sea, la flecha dejaría de apuntar, por ejemplo, para acá. Y si este vector se multiplicara por un -3, lo que verían ustedes es que se movería, ¿sale? La flecha para apuntar en el sentido opuesto. Obvio, si también estamos diciendo que se va a multiplicar por un -3, no solo cambia obviamente su flecha, también se haría más grande hacia esa nueva flecha, hacia ese nuevo sentido, ¿sale? Entonces, recuerden, productos de un escalar, estas tres posibilidades. Finalmente, suma vectorial. Los vectores se pueden sumar,
pero no es una suma normal como la que hacemos de 7 más 8, 2 más 1. No, la suma vectorial tiene algunas propiedades especiales. Recuerden que los vectores se pueden sumar siempre y cuando, aprovechando que se pueden mover, tú los puedas trasladar para que se acomoden en la manera que a ti te convenga. Por ejemplo, si solo tuvieras dos vectores, que es súper común, tú puedes colocar a los dos vectores en el mismo origen o punto de aplicación, que surjan los dos de ahí. Y luego crear una especie de fantasma de cada uno de ellos que surja del opuesto a él. Es decir, si nosotros tenemos aquí este vector completamente horizontal, yo puedo crearle un fantasma que sería este y colocarlo justo donde termina el otro vector. De la misma forma, este vector que estoy señalando, si yo quiero y puedo o lo necesito, puedo crearle un fantasma, pero cuidando que surja del otro vector, del vector opuesto. Eso va a provocar que se forme siempre un paralelogramo, ¿sale? Una figura geométrica conocida de esa manera y siempre va a quedar cerradito. Eso se llama suma vectorial por método gráfico del paralelogramo y se puede utilizar, como lo están viendo, con dos vectores, con un mismo origen. ¿Ven la flecha que se encuentra en color rojo? Esa es muy importante. Ese es el resultado de sumar los dos vectores que tú aquí notas en color azul fuerte. O sea, si yo uno el efecto de los dos vectores azules oscuro, vamos a provocar un efecto físico que representa el vector rojo. Este método paralelogramo es muy sencillo, solo tendrían que tener transportador para medir el ángulo que va a tener tu vector resultante, así se le llama a este rojo, el resultado del efecto físico de la suma de vectores, y tener una regla para poder medir cuánto vale pues el vector que obtuviste, ¿no? Eso casi siempre es lo que se pide, el valor de la resultante y el ángulo que forma con respecto al origen. Otro método de suma vectorial, también gráfico, es el método del polígono. Ahí lo vas a utilizar o lo puedes utilizar, también lo puedes utilizar en el otro, pero se utiliza principalmente cuando tengas dos o más vectores, ¿sale? Entonces, si se fijan aquí, en esta imagen de aquí abajito, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 vectores. Si se fijan, el método del polígono lo que solicita es que a cada vector lo coloques inmediatamente después de que termine el anterior, haciendo una especie como de concatenación, ¿sale? Como una cadena, como cuando se unen los vagones de un tren. Todo vagón se une al final del siguiente vagón. Entonces aquí se forma un sistema vectorial que, pues bueno, no importa cómo se sumen en realidad, el orden de la suma realmente no altera el resultado de la suma vectorial. Entonces tú pudiste haber sumado primero este vector a este primero, obviamente se iría como por acá. Luego podrías haber creado este otro vector desde ahí, desde ese punto. Así que se iría como por acá. Luego tendrías que unir este otro vector, se iría para acá. Y luego el otro vector, que es este, se iría hacia acá. El chiste es que siempre va a salir el mismo vector rojo. No importa el orden de la suma de los vectores. Este vector rojo, igual que en el anterior, es la resultante. Y en este caso la resultante tendría una, también la necesidad, perdón, de medirse con una regla y luego calcularse con un transportador el ángulo que tiene respecto a la horizontal. Así podrías obtener la resultante del sistema. Recuerden, si se lo llegan a preguntar en un examen, la resultante es un vector nuevo que puede sustituir el efecto físico de todo un sistema de vectores. ¿Qué quiero dar a entender? Que si tú tienes 1, 2, 3, 4, si tienes estos 5 vectores creando un efecto físico, pero tu flecha roja, tu resultante, también va a producir el mismo efecto físico, podrías borrar estos 5 vectores y solo quedarte con el vector rojo. No pasa nada, va a ser el equivalente
al mismo efecto que el sistema azul tenía, ¿sale? Eso es muy importante si vas a una ingeniería, diseño, arquitectura, pero no solo, o sea, también puede aplicarse en muchísimos otros conceptos. Por ejemplo, cuando yo estudié el corazón, teníamos esta, ¿cómo se dice? Esta lección que aprender de que el corazón mueve iones y genera una descarga eléctrica. Y esta descarga eléctrica, como se mueve en diferentes direcciones durante un latido o previo a un latido, pues entonces produce una dirección de energía. Y eso se podía representar por vectores. Pero al final nos interesaba mucho para entender el famoso electrocardiograma, que al final todos ellos podían sumarse como vectores para producir un mismo efecto, como para representar una sola flecha que dijera casi toda la energía eléctrica apunta a este lugar del corazón. Y ese era el vector resultante, el famoso vector del corazón, que apunta generalmente, aunque pues hay sus excepciones patológicas, apunta hacia el ventrículo izquierdo, hacia el ápex. Pero bueno, como les digo, puede aplicarse en muchos contextos. ¿Sale? Bueno, ahora, si nos tuviéramos que aprender la manera de resolver los sistemas vectoriales por los dos métodos, el gráfico, que es, ya dijimos, paralelogramo o polígono, tendríamos que seguir estas reglas. Aquí les comparto estas reglas. A mí se me hizo bastante sencillo aprenderlo en su tiempo de esta forma, entonces pues se los comparto. Primero tienes que saber qué escala estás usando. Luego tienes que dibujar el primer vector en el origen del plano cartesiano, casi siempre. Pero si no usas un plano cartesiano, pues nada más con que tengas un valor de referencia en tu dibujo. Recomiendo el plano cartesiano. Dibujas el primer vector en el origen, en el famoso 0,0, y de ahí lo trazas. Luego encadenas los siguientes vectores por el método del polígono, o sea, si te dieron 7 vectores, los vas acomodando como en la anterior diapositiva. Al final dibujas el vector resultante, o sea, la flecha roja anterior, desde el origen del sistema de vectores que tienes y que apunte, su flecha termine en el final del sistema. Y listo, ya se acabó, es más fácil que prepararse un sándwich. Se mide la longitud con una regla de ese vector nuevo, la resultante, y luego usando un transportador determina su ángulo. Miren, les pongo un ejemplo para que vean cómo se vería. ¿Sale? Suma vectorial por el método gráfico. 1, 2, 3, 4 vectores. Aquí más o menos intenté aproximar en la presentación para que ustedes lo vieran. Obviamente por el video pues va a alterarse el tamaño que tenga la flecha, pero aquí yo representé con coordenadas polares a los vectores. Este me imaginé que valía 6. Fíjense, aquí yo cometí el error, tendría que haberle puesto n de Newton, porque al final si se fijan el resultado lo dejé en newtons, por lo tanto estos vectores están expresando fuerza. Pero bueno, ustedes no lo vayan a hacer. 6 newtons a 90 grados, ese es este vector. ¿Se fijan? ¿Cómo calculo los 90 grados respecto a la horizontal? Aquí incluso el transportador que puse abajito nos permite expresarlo. Esta es la horizontal y con respecto a la horizontal, este vale 90 grados. Luego, el siguiente vector también mide 6 newtons, pero a 330 grados, lo que significa que igual, aquí está la horizontal y como gira en sentido trigonométrico, se va todo esto y gira hasta acá. Recuerden que toda una vuelta al plano cartesiano, bueno, todo un círculo, tiene 360 grados, entonces es muy lógico que girando casi por completo mida 330 grados. Luego tenemos este que son 3 centímetros, lo que representa 3 newtons en esta escala, 1 centímetro igual a 10 newtons. Este vale 3 newtons a 0 grados porque coincide con el eje horizontal. Finalmente tenemos el vector de 2 newtons o en escala, perdón, la escala es de 1 centímetro igual a 1 newton, ¿no? Entonces aquí tenemos 2 newtons que están exactamente a 270 grados, que si ponemos aquí la horizontal en esta, imagínense aquí el valor horizontal, la horizontal positiva,
giramos 90, 180, 270. Y pues al final unimos con una flecha el punto inicial, el punto final del método del polígono, este es un método de polígono, y expresamos la línea que une el inicio del sistema de vectores con el final. Aquí yo ya lo medí y me daba 8.9 centímetros, por lo tanto representa 8.9 newtons en mi escala a 19 grados. ¿Cómo lo sé? Pues porque puse el transportador aquí y si se fijan estamos aquí en la horizontal, 0 grados, subió mi flecha roja a 10 grados y alcanzó un poquito menos de 20 grados. Entonces 19 grados para no cometer un error. Este método es el método gráfico y como pueden ver requieren instrumentos del juego de geometría y dibujar los vectores, ¿sale? Ahora, ¿qué va a pasar si no tienen esas herramientas, si no cuentan con lo necesario para hacer un método gráfico? Bueno, es también necesario tener otro método, el método analítico. Este método yo aconsejo que vayan aprendiéndose las fórmulas que ven aquí en azul y las referencias que ven en rojo. Miren, los pasos son 5. El primero, vas a descomponer rectangularmente cada vector que te den. ¿Qué significa? Que todo vector, el que sea que les dibujen a ustedes, cualquier vector que les den, mientras sea inclinado, la matemática le diría oblicuo, va a tener dos componentes. Ahí pongo la flechita en color azul. Para que esta flecha fuera posible, tuvo que caminar a la derecha. Ese caminar a la derecha yo le voy a llamar componente X del vector dado, ¿verdad? El vector, ni lo puse, es este. Este es el vector original. Entonces, Vx no es otra cosa que el efecto horizontal que tiene mi vector. Luego, lo pongo en verde. Para tener la punta en donde está esta flecha azul, todavía no es suficiente con caminar a la derecha. Tengo que subir. Este acto de subir o de bajar, si estuviera para otro lado el vector, se conocería como componente vertical. Componente vertical del vector original. Esto está calculado con una fórmula. Si ustedes quieren conocer cuánto vale únicamente el componente vertical, se utiliza esta fórmula que ven aquí. Multiplicas el valor del vector por el seno del ángulo que tenga el vector. Obviamente para resolver este tipo de cosas les van a tener que dar en un ejercicio esto, ¿sale? El valor tita o teta del ángulo que tenga el vector, para ingresarlo aquí. Entonces, vector en componente vertical igual a valor del vector multiplicado por seno del ángulo que te den. Y para calcular el vector X o el componente horizontal, pues la fórmula es igualita, solo que la función trigonométrica cambia. Mientras seno se asocia a lo vertical, coseno es el que se asocia a lo horizontal. Usando esas dos fórmulas pueden descomponer cualquier vector que quieran. Ojo aquí, mucha gente se confunde. Si a ustedes les dan un vector que valga 0 grados o que valga 180 grados, podrán notar que estos vectores no tienen componente vertical. Así que si ustedes sacaran el componente vertical de cualquiera de ellos, pues no valdría nada. Valdría 0 matemáticamente. Así que si ustedes sacan, ¿qué dijimos? Seno es el que está asociado a lo vertical. Si sacaran seno de 0 grados o seno de 180 grados, les daría 0. Por lo tanto, no vayan a cometer la necedad de querer calcular el componente vertical de algo que solo es horizontal. Dicho de otra manera, cuando un vector te lo den a 0 grados o a 180 grados, solo cuenta para X. De la misma manera, si a ustedes les dan un vector que esté
calculado su ángulo a 90 grados o calculado su ángulo a 270 grados, lo mismo pero al revés. Ustedes tienen un vector que es completamente vertical. Algo completamente vertical no tiene horizontalidad. Por lo tanto, si la horizontalidad se asocia a coseno, sacarle coseno a 90 grados, hasta ustedes lo pueden comprobar en la calculadora, o sacar coseno a 270 grados, pues les va a dar 0, porque no vale nada, ¿sale? No tiene ningún valor ahí. En esos casos, ¿sale? No cometan igual la necedad de quererle sacar un componente horizontal a algo que solo es vertical, ¿sale? Y eso también nos da una regla muy, muy poderosa para la matemática. Recuerden, si a ustedes les dan seno de, ¿qué dijimos? Esto es vertical, ¿verdad? Entonces, vertical máximo, para arriba, 90 grados, o para abajo del plano cartesiano, 270 grados. Estos dos valores, sin usar calculadora, fíjense, ustedes pueden conocer, si no en un ejercicio en matemática le llaman círculo unitario, lo que explica esto ya más a profundidad. Luego en otro video a ver si lo podemos abordar, pero seno de 90 da 1, siempre da 1, ¿sale? Porque seno de 90 es máxima 90 y máximo 90 te da lo máximo de un valor de geometría analítica para un seno, que es el 1. En cambio, si vas a sacar seno de 270, es lo máximo hacia abajo. Sigue siendo 1, pero como es hacia abajo sería menos 1. Así que cuando ustedes quieran calcular el seno de 90, es un 1. Seno de 270 menos 1. Y lo mismo, pero evidentemente, como se imaginarán, para otros ángulos, es el coseno. Si ustedes coseno, vuelvo a insistir, es un componente horizontal, cuando quieran sacar el coseno de 0 grados o el coseno de 180 grados, que son valores o completamente completamente horizontales, discúlpenme, solo que uno a la izquierda y otro a la derecha, entonces sacar coseno de 0 grados siempre te va a dar 1 positivo, porque te estás moviendo completamente a lo máximo del valor trigonométrico a la derecha. Coseno de 0 siempre es 1. Coseno de 180 también te estiras a lo máximo de la función trigonométrica, pues obvio también da 1, pero como te mueves a la izquierda es negativo. Entonces, coseno de 180 grados da menos 1. Si eso lo extrapolan a la matemática, esto es una regla muy, 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 muy bueno que la conozcan. Bien, seguimos. Una vez que ya determinas lo que vale tanto para X como para Y, cada uno de los vectores que tengas involucrados, sumas los componentes de cada eje por separado. O sea, todo lo que te salió para X, lo sumas. Todo lo que te salió del paso anterior para Y, lo sumas. Ahorita hacemos un ejercicio para que entiendan esto a más detenimiento. Pero, pues tampoco es difícil, ¿sale? El resultado de todo el valor de X, pues es sumar todos los componentes de X. Y el resultado de la resultante, perdón, o el valor resultante de el componente Y, pues es toda la suma de todos los vectores de efecto Y, o todos los componentes que tienen efecto vertical. Luego sacamos una variación del teorema de Pitágoras, que sería calcular el módulo del resultante. ¿Qué tamaño va a tener la flecha roja, la flecha que sustituye a todo el sistema? Bueno, para calcular ese módulo o el valor de la resultante de manera absoluta, tú sacas raíz cuadrada al valor anterior a este, pero elevado al cuadrado. Y lo sumas al valor de las y, de toda la suma de y, también al cuadrado. Recordarán mucho que esto se parece mucho al teorema de Pitágoras, porque les digo, deriva de ahí. Luego determinas la dirección de la resultante. La dirección de la resultante es la última etapa que tienen que ustedes llevar a cabo. Determinar la dirección de la resultante es
generalmente usando calculadora, pero si están frente a un examen donde no puedan utilizar calculadora, hay una regla, ¿sale? Ahí les va. Si ustedes quieren determinar la dirección de la resultante, ustedes lo único que tienen que hacer es, bueno, no lo único, discúlpenme. Lo que pueden hacer sin calculadora es relacionar los valores Rx y Ry que hayan obtenido, o sea, la suma de todos los valores de efecto vertical y la suma de todos los valores de efecto horizontal. ¿Cómo? De esta manera. Por ejemplo, vean, comienzo con esta, para que se entienda mejor con esta relación. Ry sobre Rx, siempre la y arriba, la x abajo. Lo que te salga de la suma de Rx, lo tienes que dividir entre el valor de, perdón, lo que te salga del valor de Ry, lo divides entre el valor de Rx. Si te sale un valor aproximado a 1.73 o haciendo propiedades matemáticas, vas resolviéndolo hasta sacar raíz cuadrada de 3, que para el caso es lo mismo, es muy probable, altamente seguro, que mientras más te acerques a este valor, el ángulo de tu resultante sea 60 grados. A mí me hubiera gustado saber esto cuando presenté mi examen de ingreso a la universidad, porque seguro lo saqué mal yo. Entonces, si la misma relación que te dan, no es raíz cuadrada de 3, sino 1 sobre la raíz cuadrada de 3, o lo que es lo mismo, al dividir este valor, entre este valor, les da algo así como 0.57, un aproximado, mientras más cerca, más probable, les va a tener que dar el ángulo de la resultante 30 grados. Y si no es raíz de 3, ni 1 sobre raíz de 3, sino que casi sea un 1, cuando ustedes dividan Ry, discúlpenme, entre Rx, lo más probable es que el ángulo que tenga la resultante sea 45 grados. Por ejemplo, aquí está una relación muy clásica, que Rx te valga 4 y que Ry te valga 3. Si lo aplicamos esto en esta fórmula, pues Ry, que vale 3, ponemos 3, divide a Rx, que aquí vale 4. Ustedes saben que esto sería, pues 3 cuartos. 3 cuartos dividido y obtenido como decimales 0.75, así que está muy cerca del 1. Por lo tanto, es casi seguro que el ángulo esté cerca del ángulo 45. Estos se conocen como ángulos notables, por eso se conoce este truco para poderlo resolver, pero también podría llegar a pasar que en el examen no te resulte ninguna de las tres opciones. Cuando pase así, está bien y es correcto buscar como respuesta en el examen cualquier cosa que represente el valor que obtuviste de Ry, en este caso imagínense que hubiera obtenido 8, el valor de Rx, 5, y lo representas así como está aquí. Mira, ángulo igual a arco tangente de 8 quintos. Cualquiera que vea esto sabe que tú sabes matemática y física y vectores, ¿sale? El resultado arco tangente de 8 quintos es un ángulo válido. La escritura de esta manera es válida. Casi siempre en los exámenes vienen alguno de estos ángulos notables, no se crean, o sea, es muy probable que tengan alguno de estos tres casos, porque la idea es que demuestren que tanto conocen. Pero, insisto, si llegara a ser, porque tampoco hay que descartarlo, no es probable, pero sí posible, que tengan cualquier otra alternativa que no sea de estos tres, lo dejan de esta manera expresado. Y es muy probable que si el examen tiene alguna de estas muy escasas pero posibles respuestas, pues los resultados vengan con este formato, ¿sale? Entonces, mucha atención ahí y insisto, si no le entienden al 100% la primera, no pasa nada. Estos temas son de estar repasando, así que vean el video tantas veces como ustedes lo requieran, ¿sale? Un ejemplo ya práctico para poder concluir con este bloque. Si nosotros intentamos hacer la suma vectorial por el método analítico, imagínense que yo quiero llegar a esta resultante. Una resultante
ya calculada aquí, ¿verdad? Pero hay que llegar a ella. Imagínense que yo quiero esta flecha resultante que vale 17.3 newtons a 30 grados. ¿De dónde salió? Bueno, esto salió de haber hecho el siguiente ejercicio. Imagínense que les dan esto. Tienes un vector, ¿sale? A 10 newtons a 0 grados. ¿Qué dijimos hace ratito? Este es mi vector 1. Si está a 0 grados, entonces solo cuenta para la horizontal, no tiene ningún efecto vertical. Así que el vector 1 solo cuenta para X. ¿Y cuánto cuenta para X? Pues todo lo que es él. Por lo tanto, 10 newtons para X. Como si fuera un partido de fútbol. 10 puntos para este equipo. Luego tenemos el vector, discúlpenme, aquí tuve que cambiarlo, no es vector 1, es vector 2, porque no es este. El vector 2 vale también 10 newtons, pero a 60 grados. Como que este es un jugador que a veces está con un equipo y a veces con otro. Tuvo un efecto vertical, porque para que se pudiera producir esta línea azul, tuviste que caminar para la derecha, pero por obvias razones también tuviste que subir. Entonces este vector tiene tanto efecto horizontal como efecto vertical. ¿Qué hacemos para estos casos que no son los derechitos, sino los oblicuos? Hay que sacar sus componentes rectangulares con las fórmulas de la diapositiva anterior. Y lo hacemos. Primero, su componente horizontal, por eso dice Vx. El componente horizontal, fórmula, igual a el valor, que en este caso son 10, por el coseno del ángulo que te dan. En este caso, 60. Entonces, 10 por coseno de 60. Conocemos por estudios, y si no, hay que estudiar más, que el coseno de 60 vale 0.5. Esto multiplicado por 10 es sacarle solo mitad al 10, lo que nos deja un 5. O sea, este vector azul cuenta para el equipo X 5. Pero todavía falta saber cuánto vale para Y. Es seguro que vale más porque caminamos 5, pero si se fijan, sí se ve que elevamos mucho más que la caminata horizontal. ¿Cómo se hace? Pues con la otra fórmula. Vy igual al valor del vector 10 newtons por el seno, la función trigonométrica vertical, de 60 grados. Vy entonces es igual a 10, que es lo que vale, por seno de 60. Seno de 60 es raíz cuadrada de 3 sobre 2, ¿sale? O algunos le llaman un medio de la raíz cuadrada de 3, aunque a mí me gusta más representarlo así, ya operativo. Raíz cuadrada de 3 sobre 2 que multiplica al valor del vector. Si lo multiplicamos, ustedes saben que podemos hacerlo de dos maneras. Una, si acaso tienen tiempo y pueden hacer el cálculo, pues bueno, raíz de 3, sacan el valor aproximado que tiene raíz de 3. Sin calculadora, pues obviamente podrían llegar a tardar un poquito para hacer eso, o aproximarlo tal vez, y luego dividirlo entre 2. Eso les daría 0.86. Y ese 0.86 multiplica el 10. Obviamente multiplicar por un 10 o por múltiplo de 10 solo mueve valores decimales, obvio. Así que 0.86 por 10 nos da 8.6. ¿Se fijan? ¿Cómo 8.6 es más grande que 5? Evidentemente, claro. Otra alternativa que tienen, que yo sugiero cuando no tengan calculadora, es que este 10 multiplique directo a esta fracción. Cuando, como saben ustedes, un 10 al multiplicar, un valor entero, perdón, al multiplicar a una fracción, solo multiplica el numerador. Así que arriba queda el 10. 10 entre 2 da 5. Y no le hiciste nada a la raíz cuadrada de 3, esa se pasa al resultado. Entonces también podrían dejarlo expresado como 5 por la raíz cuadrada de 3. Está bien, no pasa nada. A veces hasta yo creo que es mejor. Si ustedes hacen esto comprobándolo en calculadora, van a ver que también da 8.6. O sea, no importa qué camino tomen, si dejarlo en esta expresión o dejarlo en esta expresión, la que más les quede a ustedes está perfecto, ¿sale? Pero yo aconsejo esta porque van a tener poco tiempo. Luego hacemos el siguiente paso del método analítico, sumar todo lo que fue para el equipo X y todo lo que fue para el equipo Y.
En este caso, primero sumamos el valor x. Ya habíamos quedado que el primer vector, este moradito, solo cuenta para x. Todos sus 10 puntos van para x, así que por eso ven este 10. Luego le sumamos lo que vale el vector azul solo para x. Y lo obtuvimos de acá, ¿verdad? Entonces al final salió un 5. Por eso sumo el 5. O sea, ¿qué estoy sumando? Todo lo que cuente para la horizontal, nada más. Por eso queda 15 newtons. Luego sumamos el otro, que es la sumatoria para obtener ¿cómo se dirá? Pues la suma vertical, ¿sale? No contó nada el primer vector, el morado, para y, por eso ven el 0. Y yo preferí representar 5 por la raíz cuadrada de 3 en esta expresión, ¿sale? Aunque pues el signo igual, pues puedes dejar 5 por la raíz de 3, o si se fijan aquí, para que vean que también esa alternativa es válida, sin problema, aunque redondeada, por cierto, queda 8.6 newtons. Ya teniendo la Rx y la Ry, podemos continuar a sacar el siguiente paso del método. Si se fijan, llegamos a esto. La resultante es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de Rx, acá, que es esto, y Ry, acá, que es esto. Entonces lo resolvemos. Vean, aquí yo puse el 15 al cuadrado porque es un 15 y 5 raíz de 3 al cuadrado. A mí me gustó más esta expresión. Muchos le tienen miedo a las raíces, pero creo que es mejor a 8.6 y luego sacar raíces y cuadrados en un examen que no tienes calculadora. Yo siempre prefiero las raíces, pero ustedes tienen la última palabra. 5 raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Resolvemos. 15 al cuadrado da 225, lo que ven aquí. Y aquí es en donde está el truco que les digo que facilita más esto. Si tú elevas al cuadrado un 5, pues da 25. Pero si elevas al cuadrado una raíz cuadrada de 3, el cuadrado cancela a la raíz cuadrada, lo cual permite que solo pases como resultado al 3, solito, sin ningún efecto ni de la raíz ni del cuadrado, porque entre ellas se están peleando, se vencen y solo el 3 se queda solo. Se fijan cómo la expresión se hizo más sencilla. Ahora, 25 multiplica por 3, obvio queda 75, que se va a sumar a 225, y eso da como resultado que la resultante tiene un valor de raíz cuadrada de 300. Esto lo pueden dejar de dos maneras y las dos está bien. Una de ellas es si no tienen calculadora. Es la que yo recomiendo. Sáquenle mitad al 300 y luego mitad, tercera. Es decir, vayan sacando sus factores primos y van a ver al final que pueden sacar de aquí adentro a un 10 al cuadrado. Porque verá que 300 es lo mismo que, vamos a ponerlo por aquí, nomás súper rápido. 300 es lo mismo que 10 elevado al cuadrado multiplicado por 3. Obvio, 10 al cuadrado es 100. Por 3, 300. ¿Sale? Entonces nada más es otra manera de expresar lo mismo. Con este razonamiento yo puedo liberar este 10 de esta raíz. Es como si el 10 estuviera en una cárcel y tiene 2 para pagar y la cárcel pide una fianza justo como es raíz cuadrada de un 2. Entonces el 10 puede escapar de esta cárcel, pero el 3 no, así que se queda dentro. Por eso ven esta expresión que dejé acá, un 10 que escapó y un 3 prisionero. Esa es la que a mí me gusta más, pero si ustedes quieren pueden sacar la raíz cuadrada de 300 si son buenos para hacerla manualmente y que les dé 17.3 aproximadamente. Ya le pongo la n de Newton. Si se fijan, aquí es en donde obtuve este valor, 17.3 newtons. Pero también es válido que tú dejes 10 raíz cuadrada de 3 newtons. Entonces, estos dos valores oscuritos, cualquiera de los dos es válido. Finalmente, lo que da más dolor de cabeza para muchos, y si siguen el método que les muestro, pues no tiene por qué pasar. Sacar el ángulo. Este ángulo que está aquí. ¿Cuánto ángulo será? Bueno,
arco tangente RY sobre RX, o sea, repetir la fórmula última que enseñé en la diapositiva anterior. Arco tangente RY RX, RY 15. O, discúlpenme, perdón, RY 5 raíz cuadrada de 3. Eso va arriba. RX 15. Ese va abajo. Como están 5 y abajo un 15, los dos tienen tercera. No, perdón, discúlpenme, lo siento, muy mal. Tienen quinta. La quinta de 5, 1. Por eso ya no ven el 1 aquí. Y la quinta de 15, 3. Ahora, esto, por método de racionalización, que si no han visto los videos del taller de matemática, les aconsejo que lo vean para que vean por qué lo hice. Racionalizado se da como resultado 1 sobre la raíz cuadrada de 3. Y por lo que habíamos visto en la diapositiva igual también anterior, 1 sobre raíz cuadrada de 3 es la pista para saber que exactamente el ángulo que tú estás buscando para la resultante son 30 grados. Recuerden, si se aproxima a 1, 45 grados. Si es raíz cuadrada de 3, 60 grados. Y si es 1 sobre la raíz cuadrada de 3 o el recíproco de raíz cuadrada de 3, es lo mismo, 30 grados. Por eso yo concluyo que esta resultante vale aproximadamente 17.3 o 10 raíz cuadrada de 3 newtons a 30 grados. Esa es la manera de obtener, si se fijan, no tuve que centrarme en lo gráfico, es la manera de resolver un sistema de vectores. Aquí fue relativamente sencillo porque son solo 2 vectores, pero son los más comunes ejercicios, por método analítico, por método de ir haciendo operaciones. Repítanla tantas veces como lo necesiten para entenderla bien. Creo que no debería de haber mucho problema en cuanto a complementar esto, sobre todo si ustedes revisan sus áreas de matemática en el taller del curso intensivo. Entonces, ojalá que les sirva y que les resulte más claro para saber cómo dominar un vector. Aquí el tema de vectores ya queda agotado para el examen, ¿sale? Bien, ojalá que les haya servido, chicos, y nos estamos viendo para la siguiente clase. Gracias por su atención, compartan y si se puede, mándenme por ahí en los comentarios si le entendieron y qué otra información de física les gustaría que abordáramos en el taller. Gracias.